Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Osvaldo Sosa y estás en mi canal En Busca de la Historia. Estamos retomando a pedido de muchos alumnos las clases. Como puedes ver, vamos a empezar otra vez. Pero voy a empezar, o no voy a empezar la clase sin antes agradecer a los alumnos que me han pedido, insisto, que vuelva a hacer las clases, pero que sobre todo se están suscribiendo a mi canal de YouTube y que hay comentarios y todo eso. Así que, nada, pues no olvides suscribirte, comentar, darle like y ¿qué más era? Y compartir. ¿Ok? Muy bien. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es un tema muy importante. ¿Ya? Cronológicamente hablando, si tenemos que decirlo, es el segundo tema, o sería el segundo tema de historia del Perú. En este caso vamos a poner el tema de poblamiento del Perú. Recuerda que el tema anterior vendría a ser poblamiento de América. Y es que para entender precisamente el poblamiento del Perú tenemos que hacer un review rapidísimo de lo que es o lo que fue el poblamiento de América. El poblamiento de América, recuerda que fue la llegada de bandas paleolíticas, independientemente de su ruta, ¿verdad? Porque acá te muestro un mapa, ahí está, con las diversas rutas por donde llega, por donde supuestamente llegó el hombre, el supuesto estrecho de Bering, de norte a sur, de las islas polinésicas, también está ahí, y su traslado por la Antártida a través de Oceanía, Antártida y América del Sur. ¿Ok? En ese sentido, entonces, vamos a poder determinar una cosa, independientemente por dónde llega el hombre, en el Perú el hombre se asenta, ¿ya? Se asienta, perdón, hace un largo proceso evolutivo y que podemos de una otra manera dividir en dos grandes periodos, como vamos a ver acá, que ahorita lo vamos a conocer. Entonces, dicho esto, vamos a conocer cómo era el Perú antiguo en aquella época. Regreso. ¿Ya? A ver, el Perú antiguo básicamente, o el poblamiento del Perú se desarrolló calculando aproximadamente unos 20.000, 13.000, 12.000 años aproximadamente. ¿Ok? Ahora, recuerda que en esa época había una época de glaciación, estábamos en el Pleistoceno, el poblamiento de América, y después llega el Holoceno. ¿Qué es eso? Es el calentamiento de la Tierra. ¿Ok? En el Perú vamos a conocer dos grandes periodos. El primero, recuerda que se va a llamar el periodo, uy, se rompió, se va a llamar el periodo lítico. ¿Qué es el periodo lítico? Recuerda que lítico significa piedra, ¿ok? En la historia universal lo conocemos como paleolítico, ¿ok? En el periodo lítico, en el Perú, el hombre va a desarrollar actividades, más que nada de supervivencia. Recuerda que es un hombre que se traslada de un lugar a otro, que no tiene un lugar fijo, que vive en lugares determinados. Y como va a desarrollar ciertas actividades, ¿ya? Su economía va a ser parasitaria, por ejemplo, ¿ya? Recuerda que va a trabajar en grupos, este ser humano va a cazar, va a recolectar, y principalmente esa es la característica de un nómade. Todo lo que hemos mencionado, vamos a ponerlo acá para que lo escribas, ¿ya? Entonces, las características del hombre peruano en el periodo lítico, principalmente, ¿qué es? Es nómade, ¿ok? Es nómade. Al ser nómade, como te expliqué hace rato, se traslada de un lugar a otro. Trasladándose de un lugar a otro va a cazar y recolectar, ¿ok? Vamos a poner caza y vamos a ver si alcanza. Caza y recolección. Esta economía es una economía parasitaria, recuerdo. Otra característica del hombre en aquella época es que este hombre primero va a enterrar a sus muertos, pero después va a tener un común denominador, que es eso, va a vivir en cuevas, ¿ok? Vamos a poner ahí, vive en cuevas. Y una de las características fundamentales de este hombre de la época es que se organiza en bandas. Muy bien, tienes todas las características, pero hay que resaltar esta, ¿no? Hoy el ser humano también se organiza en bandas, pero en bandas delincuenciales, en bandas presidenciales, etc. ¿Ok? Son bandas modernas, más o menos. Entonces, esas son las características del hombre. Recuerda que el hombre, al cazar en mancha, al cazar en grupo, ¿ya? Va a utilizar la piedra como herramienta.
recuerda que no solamente se va a alimentar de la carne de los animales, sino su piel la va a utilizar en otros casos para su vestimenta. Acá en esta época también podemos inferir que existe la división del trabajo, ¿ok? La caza básicamente para los hombres y la recolección para las mujeres. Ojo, también se hacía pesca. ¿Okay? Muy bien. Luego de pasar de un mundo de piedra, de un mundo lítico, de un mundo organizado en bandas, donde vivían cuevas, donde hay que resaltar también, ¿ya? En las cuevas se hacían las pinturas rupestres. Me estaba olvidando que en el periodo lítico en el Perú podemos conocer una diversidad de hombres. Por ejemplo, tienes la de Piquimachay, tienes la de Toquepala, tienes la de Chivateros, tienes la de Paiján, tienes la de Lauricocha. De repente cada uno con sus características, ¿no? Por ejemplo, Toquepala, las pinturas rupestres, ¿no? De escenas mágico-religiosas. Pero insisto, en esta época se enterraban a sus muertos en posición fetal, ¿ok? Luego vas a tener en Paiján el resto más completo de la costa peruana, una mujer de 40 años más o menos, y de un niño, o uno o dos niños, si mal no recuerdo, también casi completos, ¿cierto? Muy bien, los talleres líticos también van a aparecer en esta época. Entonces, tienes, para que lo aprendas, Piquimachay, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha. Y te suena bastante difícil, puedes aprenderlo en una memotecnia. Pichito, Pichitopala, Pichitopala. ¿Qué significa? Piquimachay, ¿ya? Ya me olvidé el otro. Y el nombre que te mencioné hace rato, ¿ok? Pichitopala, ¿ok? Chivateros, Piquimachay, Chivateros, Toquepala, Paiján y Lauricocha, ¿ok? Muy bien. Luego del periodo lítico de la Edad de Piedra, vamos a pasar a otro momento de la historia llamado el Arcaico, ¿ok? Vamos a poner acá. Muy bien. El Arcaico se va a caracterizar de una u otra manera, ya, por ser un momento más desarrollado, entre comillas, de más conocimientos. Ojo, la base fundamental fue el lítico. Pero en el Arcaico vamos a conocer dos momentos muy importantes. Vamos a ponerlos a los costados para diferenciarlos. El Arcaico inferior, ¿ok? El Arcaico inferior, acá vamos a poner sus características. Y acá vamos a poner el Arcaico superior. Este arcaico va a ser conocido también como el precerámico andino. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo cerámica. ¿Ok? Así, literal, no hubo cerámica, por eso se llama precerámico. Pero sí hubo muchísimo conocimiento en otras áreas. Por ejemplo, a ver, en el arcaico inferior, el hombre va a dejar de ser nómade para ser seminómade. ¿Ok? Vamos a poner acá. Ya, recuerda. ¿Y qué es un seminómade, profesor? Recuerda que un nómade es una persona que se traslada de un lugar a otro, no tiene lugar fijo, por diversas circunstancias. El seminómade no. El seminómade se va a trasladar de un lugar a otro, pero las veces que lo haga van a ser muy pocas. ¿Qué quiere decir? Que las veces que se quede ya va a considerar que el espacio geográfico, digamos, es amigable con él, pero hasta un cierto periodo de tiempo. Recuerda que sin las estaciones, los huaicos, los terremotos, etc. Al final el hombre se va a terminar yendo, pero ya no se va a ir con tanta frecuencia, sino se va a quedar un momento ahí, ¿no? Luego como seminómade que es, podemos inferir que va a desarrollar algo muy importante. ¿Qué cosa es? La horticultura. ¿Ok? La horticultura, profesor. ¿Y qué es la horticultura? La horticultura es el momento de aprendizaje, es un proceso de aprendizaje que tiene el hombre para desarrollar ciertas actividades. Por ejemplo, el hombre era cazador y era recolector. Acá ya no va a ser recolector y cazador, sino se va a dar cuenta que las especies están en peligro de extinción o se han extinguido por dos motivos. Uno, la caza indiscriminada, y otro probablemente los efectos del clima que afectan a los animales. ¿Okay? Entonces, es seminómade, es horticultor o practica la horticultura. Pero recuerda que
que va a empezar de una otra manera a conocer a los seres vivos. Entonces vamos a poner ahí, digamos, va a tener conocimientos, ¿no? O aprende en todo caso. Aprende. ¿Aprende a qué? Aprende a muchísimas cosas, a conocer a las plantas, a los animales, a su territorio. Recuerda que acá vivía en bandas, acá va a vivir en tribus. ¿Ya? Es decir, van a comenzar a tener líderes. Esto es en el arcaico inferior. Y en el arcaico inferior podemos conocer al hombre de Telemachai, al hombre de guitarrero, tenemos al hombre de Paracas y al hombre de Chilca. La mayoría de ellos en la costa peruana. ¿Ok? Luego pasamos ya a un proceso más evolutivo. Por eso se llama precerámico. Se llama precerámico porque es antes de la cerámica. La cerámica ya en el formativo, por decirlo así, según Lumbreras, ¿no? Vendría a ser ya la parte más elaborada y casi perfeccionada del peruano antiguo. A ver, en el arcaico superior entonces vamos a conocer, ya no es nómade, ya no es seminómade. ¿Cómo se llama ese hombre que se establece en un lugar ya? Se llama sedentario. Vamos a poner ahí entonces es sedentario. Como sedentario que es, conoce dos actividades muy importantes que van a evitar que este hombre siga cazando y que siga recolectando. Recuerda que acaba de conocer la agricultura y ganadería, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahí está. Es agricultor o practica el agro y también es ganadero, ¿cierto? Pero no solamente eso, porque el hombre a partir de esta época va a comenzar a construir, y va a construir templos, ¿ya? Vamos a poner acá. Construye. ¿Ok? Entonces, esas son básicamente las características del sedentario. Acá en el sedentario podemos encontrar muchas cosas importantes, o hombres muy importantes, grandes construcciones como la de Caral, la primera civilización de América. Tienen las manos cruzadas de Tocosh, ahí en Huánuco. Tienes ¿cómo se llama? La Huaca del Paraíso, también impresionante lugar, he tenido la oportunidad de ir y la atención es maravillosa. En el paraíso que te digo, Vayan está muy cerca del Cono Norte, puede estar en el Cono Norte, muy cerca. Es un lugar muy importante, muy religioso, espectacular la arquitectura, Caral ni hablar, está Tocosh también, o Cotosh, perdón. Entonces, estos lugares sirvieron de asentamientos no solamente políticos y sociales, sino también religiosos. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy y que hayas aprendido un poquito más del Perú antiguo, de cómo se pobló y qué actividades, hombres o periodos se desarrolló en esta época. ¿Okay? Muchísimas gracias. No te olvides, si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete y comenta. Eso es muy importante para mí. ¿Ok? Muchísimas gracias. Ahora sí, me retiro.